Hemos estado hablando en relación al cuento de terror algunos elementos importantes como han sido los adjetivos calificativos, la situación de la descripción y nada menos la importancia de una narración que haya tenido descripciones precisas para hacer más interesante el cuento de terror. Y el día de hoy vamos a ver algunos otros elementos importantes del cuento, por lo cual vamos a ver nada menos que partes esenciales del cuento. Recordando en este caso que el cuento de terror o relato de terror es una narración, por lo general muchas veces breve, perteneciente al ámbito literario popular, que busca en ocasiones que el lector tenga sensación de miedo, de angustia, a través de la recreación en general de situaciones imaginarias, fantásticas o aún sobrenaturales. Los elementos de un cuento de terror son los siguientes. Primero, lógicamente hay personajes. Muchas veces puede haber aún personajes que en este caso sean reales para el relato o imaginarios y fantásticos. Los personajes en este caso son entidades sobre las cuales recaen todas las acciones. Si un relato cuenta la aparición de un fantasma, es probablemente que este también sea un personaje y parte del cuento. Otra parte importante, nada menos que es el narrador. El narrador es el que relata el cuento de terror. Muchas veces, varias de las escenas definidas en el cuento las interpreta o las va diciendo un narrador. Muchas veces, hasta en ocasiones, puede ser el protagonista o simplemente testigo de los acontecimientos. Los narradores de los relatos de terror suelen abundar muchas veces en detalle, por eso hablábamos de la importancia de la descripción, y suele que en este caso hay algunos elementos que van revelando casi al final de la narrativa, creando y generando un momento de tensión y expectativa para un momento muy especial. Ahora bien, un cuento de terror tiene mucha acción. La acción del relato suele estar organizado en torno al suspenso, generando acciones asombrosas, incomprensibles muchas veces, siniestras o angustiantes, que ocurren en una unidad de tiempo determinada y que tienen la finalidad de revelar la aparición o simplemente dar con un desenlace. Ahora, todo cuento de terror tiene una estructura. Al igual que el cuento normal, todas las partes son similares. La estructura es tal y como ya la conocemos en la situación de cuentos. Primero viene un inicio, que en este caso lo llamaremos planteamiento. Luego viene un nudo, o sea, donde se presenta el conflicto y donde muchas veces se da el clímax más importante del cuento. Y por último, el desenlace. Sin embargo, lo particular de la estructura del cuento de terror tiene que ver con la distribución de los diferentes eventos que se narran en el cuento. En un cuento de terror puede terminar en su momento de clímax o en el momento en que haya mucho mayor tensión. Y muchas veces, en ocasiones, es carente de un desenlace lógico. Muchas veces aún el desenlace no existe, porque no hay una reconciliación en la trama como en lo que conocemos como la comedia, donde todo termina con algo feliz, algo contento. Aquí no, muchas veces no se sabe en qué terminó y esto crea un estado de equilibrio al momento de la narración. Y así, muchos de los cuentos del terror al final del relato coinciden con la aparición del monstruo, la revelación de la verdad que estaba oculta o elementos similares que a menudo acarrean
la muerte o la perdición de el personaje, que aún puede ser que muera el protagonista. Muchas veces se acostumbra a terminar con la narración en algo de suspenso o de mayor tensión. Y de esta manera podemos ver cómo las partes importantes de un cuento o elementos importantes de un cuento de terror son un tanto diferentes de un cuento normal, que muchas veces todo termina feliz o hay un final exactamente. En el cuento de terror muchas veces no hay un final o el final termina en un desastre.